Hola almas cósmicas, muchos de ustedes me han comentado que algo que desean manifestar es una relación de pareja o atraer una pareja. Por esa razón decidí hacerles este video. Primero que nada, antes de hacer cualquier ritual o ejercicio relacionado con la ley de atracción y el manifestar una pareja, lo más importante es amarte a ti mismo. Sí, porque tú eres la persona más importante en tu vida y si no te amas a ti ni te aceptas a ti, mucho más difícil será que atraigas a alguien. Quieres atraer a alguien, quieres que alguien te ame, pero tú no te amas a ti, es un poco complicado. Así que lo primero que debes hacer es aceptarte como eres, amarte. Amar tu sombra, tu luz, tus defectos y tus cualidades. Y para eso es importante que nos conozcamos a nosotros mismos. Hay que hacer un trabajo constante que nos va a llevar toda nuestra vida de estarnos conociendo, aprendiendo de nosotros. Pero es fundamental que empecemos, que empieces a amarte y aceptarte tal y como eres. Que veas cuál es eso que brilla en ti, qué es eso que es sombra en ti y que te ames. Y te tengo un primer ejercicio. El primer ejercicio consta de hacer una lista de por lo menos 10 cosas que te gusten de ti. Si puedes hacer una lista de más de 10, mucho mejor. Vas a escribir en una hoja, en un cuaderno, del 1 al 10, las 10 cosas que más te gustan de ti. No tienen que ser solamente físicas ni solo de personalidad, trata de combinar. ¿Qué te gusta de tu cuerpo? ¿Qué te gusta de tu forma de ser? ¿Qué te gusta de tu personalidad? Recuerda, tienes que ser tu mejor amigo. Amarte. Esa lista la vas a leer todos los días. En la mañana, al despertarte, te vas a poner frente al espejo y mirándote a los ojos, mirando tu reflejo a los ojos, vas a leer esa lista para que te des cuenta de lo grandioso que eres, de las cosas buenas que hay en ti y por qué puedes atraer a una persona a tu vida. Recuerda, es un trabajo constante el aceptarnos, el amarnos, el ser nuestros mejores amigos. Y hacer esta lista te va a ir ayudando. La segunda parte para atraer una pareja sí tiene que ver ya con ejercicios relacionados con la ley de atracción. Y es el realizar un mapa mental visionario. Vas a dibujar en un cuaderno o puedes hacerlo con recortes o puedes hacerlo de manera digital. Si tú tienes una gran conexión con la tecnología y te sientes a gusto con ella, haz tu mapa de visión de manera digital. Pero si te gusta hacerlo a la vieja escuela con recortes y dibujos, adelante. La ventaja de los recortes y los dibujos es que tú le imprimes tu energía al estarlos haciendo. Es una energía más directa, por eso. Pero tú puedes optar por cualquiera de las dos formas, la que más se acomode contigo, con la que tú te sientas más cómodo, cómoda o con la que vibres mejor. En el centro de tu hoja, ya sea digital o de tu cuaderno, vas a dibujar, aunque no dibujes bien, un muñequito que sería la persona que deseas atraer. Yo te sugiero que no te enfoques en atraer a una persona en específico. Deja que la ley y el universo funcionen. No te cierres las puertas porque puede ser que esa persona que tú creas que es la mejor para ti no sea necesariamente la mejor y llegue a alguien mejor, pero tú al cerrarte de que quieres que esa persona sea la que llegue a ti, cierras las puertas a que lleguen nuevas oportunidades o posibilidades. Por ello, yo te sugiero que dibujes y no le pongas un nombre a esa persona ni una cara en específico. Y vas a poner 9 áreas. En el centro va a estar esta persona y alrededor 9 secciones. Cada una de estas secciones va a ser algo que quieres que tenga esa persona. Puedes poner qué actividades te gustaría realizar con esta persona, cómo es, a lo mejor sí físicamente, pero también cómo es en su personalidad, cómo es con su familia, cómo es en su trabajo, de su personalidad si es puntual, impuntual, ordenado, desordenado, altruista, lo que tú consideres. 9 aspectos por lo menos, pero si tú tienes más, pues más. Y puedes pegar recortes, pues sí. Puede ser una sección para el trabajo, una sección para familia, una sección para amigos, una sección para actividades que hacen juntos, una sección para lo físico, una sección para las labores altruistas o sociales, y así vas a ir especificando. Tú detalla qué son las cosas que son muy importantes para ti en esa pareja, en esa persona. Y ese mapa mental lo vas a tener frente a ti en un lugar donde lo veas todos los días.
Que no haya un día que no voltees a ver ese mapita visionario mental. Y muy importante, antes de irte a dormir, visualízalo. Visualiza cada área. Dale por lo menos 10 segundos a cada área visualizándola. Imagínate cómo te sientes tú estando en una relación de pareja con una persona con esas características. Eso hazlo antes de dormir para que se quede impregnado en tu subconsciente, en tu energía, y te vas a dormir con esa programación. Guardas tu mapita mental, al día siguiente haces tu ejercicio frente al espejo y una vez más en la noche tu mapa mental, visualizándolo, viéndolo, por lo menos dedicándole 10 segundos a cada sección. Algo muy importante, no te preocupes por el tiempo. No estés pensando cuánto va a tardar, faltan muchos días, meses, años. Acuérdate que existe la ley de gestación. Por aquí arriba te dejo un enlace al video de la ley de gestación, donde habla de esto del tiempo. Tú deja ir el deseo, es como cuando tú vas a ordenar una pizza, no estás pensando de seguro no va a llegar, o si tarda un minuto es que ya no llegó. Tú pediste algo y sabes que va a llegar. Ten confianza, ten fe en ti, en tu poder de manifestación. No te preocupes por el tiempo, deja que se hornee ese pastel de manifestar tu pareja en el tiempo que sea necesario. Cada pastelito de manifestación tiene su propio tiempo y su propio orden y frecuencia divina, así que déjalo. Ahora bien, si has hecho tus rituales de los portales del 1111, del 333 y del 663, pero no ves ningún resultado, es posible que tengas alguna creencia, pacto o voto relacionado con la pareja, ya sea de ti contigo mismo, de ti con otra persona, otro amor, de ti en otra vida o con algún ancestro. Para ello te voy a pedir que hagas el ejercicio del péndulo. Igual si no has visto el video de la técnica del péndulo, te voy a dejar acá arriba un enlace. La técnica del péndulo consiste en que primero te relajes y vas a usar tu cuerpo como un péndulo. Vas a abrir un poco tus pies, vas a cerrar tus ojos una vez que hagas unas respiraciones y te relajes, y con los ojos cerrados vas a decir sí en voz alta. Vas a ver cómo se va a mover tu cuerpo. Te quedas tranquilo, tranquila, y ahora vas a decir no en voz alta, y de igual manera vas a ver cómo se mueve tu cuerpo. Esto lo que hace es decirte, responderte, que tu cuerpo te responda qué creencias o programas están dentro de ti. Entonces te voy a pedir que veas ese video si no lo has visto, de la técnica del péndulo, y en lugar de las frases que hay en ese video relacionadas con el dinero, tú vas a decir las frases que te voy a decir a continuación. Estos son solo unos ejemplos y puede haber otro tipo de programas, pero serían los más comunes. Haces tu respiración, te pones en un lugar tranquilo, abres un poco tus pies y cerrando los ojos vas a decir en voz alta: tengo votos de monja o de monje. Siguiente frase: hice un pacto de amor eterno a otra persona. Siguiente: hice un pacto de amor eterno en una vida pasada. Siguiente: tengo un pacto para estar soltero, soltera. Siguiente: tengo un voto para estar soltero, soltera. Siguiente: me da miedo tener una pareja. Siguiente: atraigo siempre personas negativas. Siguiente: las mujeres de mi familia están solas. O los hombres de mi familia están solos. Siguiente: tengo lealtad con un ancestro para no tener pareja. Siguiente: es malo tener pareja. Muy bien, si algunos de estos programas, pactos, votos o creencias te salieron positivos, te repito, ve el video de la técnica del péndulo. Lo que vas a hacer es cerrar tus ojos, invocar a tu ser crístico, a tu conciencia divina, y pedir que esos pactos y votos se rompan, e imaginarte cómo se van saliendo de tu cuerpo. Además de eso, vas a escribir en una hoja todos esos que salieron positivos. Supongamos que te salió positivo el tengo un pacto de monja.
Vas a escribir en una hojita: tengo un pacto de ser monja, o tengo un pacto de monja. Y vas a escribir bajo ese todos los demás que te hayan salido positivos, como: me da miedo tener una pareja, siempre traigo parejas negativas o violentas. Y esa hojita la vas a quemar y sus cenizas las vas a tirar lejos. Pero vas a hacer también el ejercicio que te digo de cerrar tus ojos, pedirle a tu ser crístico y divino que esos pactos y votos y creencias se disuelvan, que se concluyan, que salgan de ti. Muy importante, en el caso de que te salga un programa positivo relacionado con que eres leal a algún ancestro y por eso no tienes pareja, pídele a tu ser divino, a tu ser crístico, a tu divinidad, que llene de amor a ese ancestro y a ti. Y tú imagínate enfrente la energía de ese ancestro y dile: te amo y te honro, y la mejor forma de honrarte es yo siendo feliz, y por eso yo elijo tener una pareja. E imagínate la energía de ese ancestro envuelta en una luz rosa de amor con pequeños brillitos violetas para que transmute la energía. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, te pido le des manita arriba. Si lo que dije consideras que le puede interesar a alguien más, compártelo. Y si lo que brinda este canal es de utilidad, te invito a suscribirte. Es gratis. Gracias y hasta el siguiente video. Almas cósmicas.